nuestra corresponsal en la ciudad de Hebrón, en uno de esos retenes a los cuales están acostumbrados en su vida la gente que vive en esa zona tan álgida del planeta, a sufrir retenes, a estar retenidos justamente al secuestro de un celular. Si todo está bien en las comunicaciones, del otro lado del teléfono estará entonces nuestra corresponsal Tatiana Gamboa desde la ciudad de Hebrón. Buenas tardes, Johnny Martínez te saluda, Tatiana. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Hebrón, Palestina. Un placer estar con ustedes. Me disculpo. Como dijiste la vez pasada, pues estuve sometida junto a otras personas a un retén de los militares sionistas o conocidos por algunos como militares israelíes. Tatiana, a veces en la prensa internacional la situación de Palestina suele estar diluida. No hay información sobre Palestina en un intento de la prensa internacional de naturalizar la situación que yo considero que es de excepción en esta guerra que Palestina está viviendo. Contame cuál es la situación hoy en día en Palestina. Sí, correcto. Bueno, nos enfrentamos a varias situaciones. La primera es que tratamos de romper el cerco mediático a nivel internacional de los medios tradicionales, que básicamente lo que se refieren de Palestina es cuando más lanza en respuesta, hay que dejar claro, en respuesta, porque me consta, Hebrón es la ciudad más cercana a Gaza, ¿ok? Me consta que es una respuesta, solo ves eso en los medios, cuando Hamás decide responder a los constantes ataques de el ente sionista, o conocido por algunos como Israel. La situación que se vive acá en Palestina es una situación realmente muy tensa a diario. La gente cree que el conflicto básicamente es en Gaza, y eso es equivocado. Por decirte algo, acá en Hebrón tenemos alrededor de 200 checkpoints en los que tenemos que estar pasando las personas que vivimos acá, donde hay 3 o 4 militares. Hay que pasar un detector de metales, en algunos casos, en otros no. Y cuando pasas ese detector de metales te encontrás con una semioficina con un vidrio especial, y hay 3 o 4 militares. En estos checkpoints es sumamente peligroso. Han asesinado a cualquier cantidad de palestinos, los humillan, los agreden, los tratan de forma sumamente inhumana. Tenemos también el problema, lo estamos pasando ahora en Hebrón, nos están cortando la luz cada cierto tiempo, tenemos problemas de agua, somos constantemente amenazados, no solamente los palestinos, sino todos los internacionales que estamos aquí. Somos amenazados a diario, de que no podemos tomar videos. A mí incluso me han amenazado con que pronto ellos van a aprobar una ley en el Parlamento israelí que permitiría encarcelarnos a todo aquel que fotografíe o tome video cuando los militares sionistas están atacando civiles. Ellos le llaman que están trabajando, ¿verdad? Pero bueno, todos sabemos que no es así. Y aparte de eso, también los chicos que van a la escuela o al colegio diariamente son amedrentados, son secuestrados por los militares israelíes. En las noches tenemos incursiones prácticamente a diario, a veces no podemos dormir. A mí me tocaba en mi casa que ellos ni siquiera piden permiso, simplemente entran, requisan, te sientan, te hacen un interrogatorio de horas. Tratan de ejercer una agresión psicológica y una presión psicológica, de que si conocemos a los chicos que lanzan piedras, de que los vimos en el enfrentamiento, de que te vimos en tal manifestación. O sea, es una situación muy tensa, muy tensa. Si pudieras ver una fotografía mía actual y compararla hace un año atrás, que es de lo que tengo de vivir aquí en Hebrón, podrías ver que no te estoy mintiendo. Y lo que yo vivo es una milésima parte de lo que viven los palestinos. Tengo unas ojeras terribles, he perdido alrededor de 20 libras, por más que uno haga vida normal, porque eso te lo enseñan los palestinos, que manejamos aquí es un estrés muy alto, porque vivimos una ocupación militar. Tatiana, esta situación de ocupación
ocupación. Perdón, Tatiana, ¿esta situación de ocupación está acompañada de un avance donde va en detrimento del territorio palestino? Digamos, el Estado sionista de Israel continúa acrecentando su territorio y pasando territorio palestino a control y a manos de ellos. Correcto. Acá, por ejemplo, en Hebrón, hace alrededor de 15 días, yo observé una gigantesca bandera de Israel, puedo hacerte llegar la foto, donde ellos han tomado otros territorios en una área que se supone es solo para palestinos. Uh-huh. Aparte, tenemos el problema en Hebrón, es la ciudad donde en el puro centro convivimos palestinos internacionales y colonos sionistas, uh-huh, o colonos israelíes, para, uh-huh, que la gente que no entiende el término sionista me pueda comprender. Uh-huh. Los colonos que viven en Hebrón son los más violentos. Uh-huh. Incluso muchos de ellos tienen penas de cárcel, han roto la ley y les ofrecen, a cambio de no ir a la cárcel, venir a Hebrón. Somos constantemente acechados, atacados no solo por el ejército israelí, sino también por colonos, porque los tenemos en el centro de la ciudad, cosa que en otras partes de Palestina quizás no es tan cercano, ¿verdad? Sí los tienen cerca, pero no en el mismo sitio, me explico. Sí, igual atacan porque toda Palestina está ocupada, ¿verdad? Sí. Pero el problema que tenemos en Hebrón es que los tenemos a la par. ¿Y cuál es la posición de las autoridades políticas de Palestina? La autoridad palestina, ¿cuál es la posición al respecto de conflictos como en la ciudad de Hebrón, donde si vos me decís que hay colonos en pleno centro, es porque en breve dejará de existir como ciudad palestina Hebrón y será una ciudad anexada al Estado sionista de Israel? Bueno, la posición, te voy a dar mi visión personal, sí, ¿verdad? La posición que tiene el gobierno de Palestina como tal es una posición muy blandengue. Uh-huh. Vamos a ver, no sé si me entienden porque eso, sí, es un dicho como en mi país, Costa Rica. No, en Argentina existe el término blandengue y tiene exactamente la misma acepción. El presidente Abu Mazen básicamente lo que habla es de paz, de que no queremos enfrentamientos, de que no queremos conflictos armados, de que hay que buscar una solución pacífica, pero realmente eso no está funcionando, porque te voy a poner un ejemplo, y puedo hacer, y asumo las consecuencias, ¿verdad?, que también me compre, aparte del enemigo ocupante, un problema con la autoridad palestina, porque ellos también han tratado de callarme. Me ha tocado ver a policías palestinos trabajando junto con militares sionistas, uh-huh, frenando las protestas, suprimiendo a los muchachos que están cansados de vivir bajo ocupación. Esto es realmente lamentable, porque muchos palestinos no se sienten apoyados por su presidente, por su gobierno. Uh-huh. Abu Mazen no hace por dónde frenar, porque te voy a decir, Hebrón está dividido en dos, Hebrón 1 y Hebrón 2. Uh-huh. Se supone que en Hebrón 2 gobierna la autoridad palestina, pero a mí me ha tocado ver militares sionistas entrando a Hebrón 2, y lo hacen con permiso de la autoridad palestina. Uh-huh. Cuando entran a arrestar a alguien, muchas veces saben dónde es la casa exactamente. ¿Por qué? Porque la seguridad preventiva palestina y la policía les facilitan esa información. Claro. A mí incluso 2 funcionarios de la seguridad preventiva me amenazaron, me exigieron que borrara de mi cuenta de Facebook una información que yo había posteado, y básicamente ellos me dijeron que si no quería tener otro enemigo tenía que borrarla. O sea que está tu Facebook, tu WhatsApp y demás está totalmente intervenido por servicios de inteligencia tanto de Palestina como del Estado israelí. Mira, realmente me queda la duda, ¿verdad? No sé,
pero les entendí perfectamente porque yo hablo pues un árabe básico, pero ellos hablaron inglés y árabe, entonces yo entendí perfectamente lo que me estaban diciendo. Ellos básicamente me dijeron que yo podía hablar en contra de la ocupación, en contra de los militares israelíes, pero que no podía criticar al gobierno de Abu Mazen o a la seguridad preventiva o a la policía. Básicamente lo mismo que en algún momento los militares israelíes me dijeron. Ahora, Tatiana, vos mirá qué cuestión tan paradójica, ¿no? Porque esta función de la policía palestina delatando a sus propios congéneres ante el ejército de ocupación me hace acordar mucho al rol de los judíos polacos que trabajaban como policías al servicio del Estado nazi hitleriano en el gueto de Varsovia. Correcto. Ellos básicamente lo que dicen, en algún momento Mazen lo ha dicho, que no creen que la salida sea a través de enfrentamientos o a través de una lucha armada. Lo que pasa es que la juventud de Palestina, los jóvenes, no están de acuerdo con esa posición. Ellos no apoyan, por ejemplo, los acuerdos de Oslo. Ellos prefieren morir luchando que vivir bajo ocupación. O sea, al palestino promedio joven no le tiene miedo a que el ejército israelí los mate. Y estos jóvenes son los que engrosan las líneas de Hamás. No necesariamente. Por ejemplo, hay jóvenes que no apoyan ni a Hamás ni al Fatah, pero creen que tienen que defender su tierra, su derecho a existir, su libertad, y son resistencia popular. No necesariamente. La mayoría de la gente piensa que toda resistencia pertenece a Hamás, y eso es un error. Y contame cuál es la correlación de fuerzas, entre el Estado palestino o la autoridad palestina, el Estado de Israel y Hamás. ¿Ha habido un crecimiento de Hamás? ¿Tiene Hamás posibilidades ciertas de ser un factor de poder en el futuro? Muy interesante, muy importante tu pregunta. En estos momentos hay una, por decirlo así, una desunión entre Fatah y Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás, y no solamente lo digo yo, o sea, lo dicen los mismos palestinos, lo han dicho los medios acá, y en su momento el mismo Netanyahu lo ha dicho, pero él lo dice obviamente enfocando a Hamás como un movimiento terrorista. Hamás es un movimiento de resistencia. ¿Okay? Hamás tiene su parte política y tiene su ala militar, que son las brigadas del Qassam. ¿Qué es lo que pasa? En estos momentos Hamás, junto a otras facciones de la resistencia, porque eso también hay que dejarlo claro, está el Frente Popular para la Liberación de Palestina, están los Mártires del Aqsa, está la Yihad Islámica, que son otras facciones de resistencia, se han unido a Hamás. Hamás en este momento no está trabajando solo. Hay unión de facciones, pero no de Fatah. Fatah no apoya las políticas de Hamás. Fatah no apoya a Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás, junto a las otras facciones de la resistencia, son los que están haciéndole frente al ente ocupante o Israel. Eso perfectamente lo sabe Netanyahu y todo su gabinete. ¿Por qué se da esto? Ya lo hemos visto. ¿Por qué atacan con tanto odio Gaza? Gaza es la única ciudad que los sionistas, después de que se retiraron, no han podido ocuparla, no han podido entrar por tierra, porque la resistencia en estos momentos, puedo asegurarte que en la última escalada que hubo, los que salieron llorando a pedir la tregua fueron los sionistas o el gobierno de Netanyahu Israel. Ellos fueron, porque hemos visto un crecimiento importante en las filas de Hamás. Hamás actualmente es un movimiento que está fuerte, y su ala militar Qassam está muy fuerte. No es lo mismo que vimos en el 2014. Puedo asegurártelo. Ellos respondieron a los ataques de Israel, porque quien comenzó a atacar, y a mí, como te digo, me consta, o sea, a mí no me están pagando por hacerle lado a Hamás o a Fatah, a mí me da exactamente lo mismo. Yo apoyo al pueblo palestino en general, sin división ni distinción de nada.
pero en estos momentos Hamas es un movimiento fuerte, muy fuerte, y su ala militar tiene la capacidad, junto a las otras facciones de la resistencia, repito, que están trabajando juntos en responder los ataques terroristas de Israel. Pero Fatah no está dentro de esa unión. ¿Por qué? Porque Fatah lo está haciendo, más que Fatah, la autoridad palestina en estos momentos, porque también es cierto que no todos los miembros de Fatah apoyan las políticas de Abu Mazen. También vamos a ser justos y claros en eso. Pero Abu Mazen en estos momentos le está haciendo el jueguito al gobierno de Netanyahu y a Israel. ¿Por qué? Sería interesante analizarlo más a fondo, ¿verdad? Pero eso sí se aprecia. Fácilmente le está haciendo el juego. Cuando hoy ves las declaraciones de Abu Mazen, donde él se ha referido a la resistencia local como terrorismo, como terrorismo local, como que tienen un problema, eso no es cierto, porque la resistencia está defendiendo su pueblo, está haciendo lo que no hace, porque él se fue a traer al entierro de Shimon Peres, que fue un grandísimo genocidio en cuanto al pueblo palestino. No he visto ningún miembro de Hamas, ni a ningún miembro de la Yihad Islámica, ni a ningún miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina en ese entierro llorando. Sin embargo, Abu Mazen no asiste a los entierros que tenemos de los mártires. Claro, todos los días, digamos, ¿no? Que esos entierros de mártires son absolutamente todos los días. Sí, incluso en Hebrón tenemos ahora el problema. Hace unos días yo estuve en una manifestación porque los militares sionistas israelíes tienen detenidos unos cuerpos de unos mártires que asesinaron en Hebrón y no los quieren devolver. Y vos ves que además no dice absolutamente nada. Nada. En la prensa local palestina o más con respecto a ese punto no dice nada. Qué locura. Y él está tratando de frenar la tercera intifada porque él sabe que ya viene. Yo no sé cuánto va a durar esto, ¿verdad? Porque vos ves los viernes en Hebrón está la policía palestina afuera del checkpoint 5-6 en Babisabia, que es donde tenemos los enfrentamientos, las protestas, y la policía no permite que los chicos protesten. Yo no sé cuánto va a durar eso. Tatiana, una última pregunta de un tema que puede parecer trivial, pero que creo que puede ser interesante para nuestros oyentes. Desde el punto de vista de la economía, para vos que sos una persona de a pie, una periodista que está allí, que está realizando su trabajo, pero para el resto del pueblo palestino, ¿cómo se manejan sus economías en este estado totalmente excepcional? ¿Cuál es la moneda que se maneja? ¿Hay una moneda israelí, hay una moneda palestina, hay una moneda de afuera, extranjera? ¿Dónde hacen sus compras? ¿Cómo se abastece Hebrón? Bueno, digamos, te voy a decir, Hebrón es la capital económica de Palestina, es donde se vive un poco mejor, ¿okay? Un poco mejor, por ejemplo, lo que vemos en Gaza. Yo no te voy a mentir. La moneda aquí es el shekel, que es la moneda israelí. O sea, los palestinos hasta eso les quitaron su moneda, es el shekel. Okay, para que me entiendan, $100 son 400 shekels. Aquí el agua es súper cara, el internet, la electricidad, la comida. Si comes sencillo, por ejemplo el hummus o el pan pita, cosas así, puedes más o menos irla pasando. La carne es cara. Aquí lo que más comen es pollo, la gente que puede pagarlo, o pescado. El cordero es carísimo y la vaca casi no la come. En general en Hebrón, como te digo, es la capital económica, hay comercios y hay cosas. La gente no viven como ricos, aunque hay algunos cuantos que son adinerados, viven al día. Pero hay familias que realmente durante días no comen nada. Y eso es mayoría. Claro, porque el asedio militar suele tener, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el asedio militar suele transformarse en un asedio de carácter económico que termina en tragedias humanitarias, digamos. En la Franja de Gaza verdaderamente hay periodos enteros en los que no tienen nada para comer. Porque, por ejemplo, vimos en días pasados que el ejército israelí, el ejército de ocupación, destruyó varias tiendas y viviendas en Jerusalén.
y eso es de todos los días prácticamente. Como te digo, en Hebrón es donde se vive un poco mejor. Sin embargo, hay días que yo misma como internacional, a veces lo que tengo para comer es hummus y pan pita. Claro. No me da pena decirlo. Y hay veces que no nos podemos bañar todos los días porque hay que economizar el agua. Tampoco me da pena decirlo. Claro. Soy una mujer vanidosa y todo, pero la vida aquí es dura. La vida aquí realmente es muy dura. Tatiana, estás haciendo un bellísimo trabajo, estás haciendo una verdadera militancia y estamos de alguna manera, aunque sea de una manera chiquitita, pequeña, rompiendo el cerco mediático, rompiendo ese cepo mediático y dándole a escuchar a una porción de los argentinos aquí en la Patagonia la realidad que se está viviendo en un lugar que está muy lejano desde la geografía, pero muy cercano en nuestro corazón. Nosotros desde aquí, desde la Patagonia Argentina, queremos mandarte un abrazo a vos y te pedimos que hagas extensivo este abrazo a todo el pueblo palestino en su lucha y hacemos votos para que de una vez por todas el yugo del Estado sionista de Israel levante su garra de Palestina y Palestina pueda recuperar su Estado y vivir en paz, como los palestinos merecen. Muchísimas gracias por el espacio, por supuesto que sí, les daré el mensaje. Gracias de verdad por ayudarnos a romper el cerco mediático y que la gente conozca un poquito de lo que se vive aquí, y personalmente de verdad que muchas gracias a vos y a tu equipo por tomarme en cuenta para esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Después Carmen te va a pasar los links donde vamos a colgar esta entrevista para que puedas distribuirla en el resto del mundo. Muchísimas gracias y de verdad en nombre del pueblo palestino quiero extenderles mis agradecimientos más profundos por ayudarnos a llevar el mensaje de esta noble causa y ojalá y muy pronto pues Palestina sea libre. Ahí estamos, muchas gracias. Tatiana Gamboa, desde Hebrón, en Palestina.